La parchita o maracuyá es uno de los frutales más consumidos en el trópico. Sin embargo, al momento de planificar el sistema de riego, surgen muchas preguntas. ¿Cuál es el sistema más adecuado? ¿Es suficiente usar un solo gotero por planta? ¿Cómo planificar un riego en una zona donde la topografía es muy irregular? Y lo más importante, ¿es rentable invertir en riego por goteo para la parchita? Acompáñanos en este nuevo episodio de Maestros del Riego, donde responderemos a todas estas preguntas. La parchita o maracuyá es uno de los cultivos que más ha experimentado crecimiento en Latinoamérica en los últimos años. Esto debido tanto al aumento de la demanda como a la relativa estabilidad de sus precios. Sin embargo, hemos notado que cuando queremos implementar un cultivo de este tipo, encontramos mucha información dispersa y contradictoria en cuanto al riego. Es por eso que hoy queremos presentarles todo lo que deben saber acerca del riego por goteo en parchita y además mostrarles casos de éxito de cultivos bien implementados y con un buen sistema de riego en funcionamiento. Durante años se ha creado el mito de que en plantaciones de frutales como la parchita, la papaya o el aguacate es suficiente usar solo un gotero por planta para sostener la plantación. Nada más lejos de la realidad. Salvo algunas pocas excepciones, es imposible llevar con éxito una plantación comercial altamente productiva con un solo gotero por planta. El origen de este mito viene de una mala interpretación de la eficiencia del riego por goteo. En este momento sabemos que está fuera de discusión la eficiencia del riego por goteo y la cualidad que tiene de ahorrar agua. Sin embargo, esto se ha malinterpretado y se ha hecho creer a muchas personas que con una cantidad insignificante de agua su cultivo va a ser productivo. Esto es falso. Las necesidades hídricas de una planta no tienen nada que ver con el tipo de riego que utilicemos para proveer esas necesidades. La diferencia entre una técnica de riego u otra está realmente en la eficiencia de aplicación, en cómo aprovechamos el agua que tenemos disponible. Es decir, si regamos por surco, una gran parte del agua que utilicemos la vamos a desperdiciar. Si usamos riego por goteo, vamos a desperdiciar muy poca agua. Pero en ambos casos, las necesidades hídricas de la planta son exactamente las mismas. Por eso debemos entender que el riego por goteo es una gran herramienta, pero no es una solución mágica a todos nuestros problemas. Dicho esto, aparte de entender que debemos aplicar a la planta todo el agua que necesita, también debemos entender que esta agua debe estar bien distribuida. Es lógico que en plantas muy pequeñas como en las hortalizas, un goteo pueda proveer todo el agua que una o dos plantas necesitan. Pero en plantaciones más grandes como los frutales, y en este caso particular la parchita o maracuyá, si solo dejamos un gotero por planta, el bulbo de mojado que vamos a tener va a ser muy pequeño. Un bulbo de mojado pequeño se traduce en poca exploración radicular en raíces pequeñas, y todos sabemos que raíces pequeñas significan plantas pequeñas y poco productivas. Es por ello que de ahora en adelante siempre debemos combinar, aplicar todo el agua que la planta necesita, pero también distribuirle un buen espacio para favorecer el desarrollo radicular. Así que ya sabemos que siempre estaremos usando más de un gotero por planta para cubrir este objetivo. Teniendo claro que el riego por goteo es la mejor alternativa para la parchita, surgen dos opciones: utilizar cintas de riego por goteo convencionales o usar goteros autocompensados. Y aquí el factor decisivo para inclinarnos por una opción u otra va a ser la topografía del terreno que deseemos regar. Si nuestra parcela es plana o con pocos desniveles, la opción más conveniente es usar cintas de goteo. Estas cintas normalmente van a tener goteos cada 40, 50 o 60 centímetros. Además, siempre va a ser preferible utilizar dos cintas de goteo por cada hilera de parchita. De esta forma crearemos un buen bulbo de mojado para favorecer el desarrollo de las raíces. Ahora, ¿qué debemos hacer si nuestra plantación se encuentra en un lugar con topografía irregular, por ejemplo una montaña? Bueno, aquí es muy probable que las cintas de goteo convencionales no funcionen bien. Esto se debe a una ley muy básica, y es que la mayoría de los emisores, mientras más presión reciban, más alto será el caudal que emitan. ¿Qué significa esto? Que
que si tenemos una hilera de plantas en la cual hay diferentes alturas, las primeras plantas recibirán una cantidad de agua y fertilizantes y las últimas plantas que están más abajo y reciben más presión recibirán mucha más agua y abono. Estas desuniformidades van a afectar directamente la producción y el consumo de agua. La solución en estos casos, en la topografía tan desfavorable, es utilizar mangueras de polietileno de 12 o 16 milímetros y poner sobre ellas goteros autocompensados. Los goteros autocompensados tienen una propiedad muy particular. Ellos en su interior tienen una pequeña goma de silicón que cumple un efecto regulador. Y aun cuando sometamos varios goteros a diferentes presiones, todos ellos van a emitir el mismo caudal. Así que si nos transportamos el caso que hablamos anteriormente, aún las plantas más altas y las más bajas, que reciben diferentes presiones, recibirán todas la misma cantidad de agua y fertilizantes. Además, estos goteros son muy fáciles de instalar. Tienen la ventaja de que podemos poner solo 1 o 2 goteros por planta en el inicio de la plantación, cuando las necesidades de riego son más bajas, y a medida que el cultivo se desarrolla y nos va exigiendo más agua, podemos agregar goteros adicionales. Ahora puedes ingresar a nuestra web hidracerca.com.be sección tienda. Ubica tus productos por categoría. Agrega al carrito los productos y las cantidades que desees. Llena los campos con tu información de contacto, dirección de entrega y forma de pago. Haz clic al botón realizar pedido y listo. Uno de nuestros asesores te contactará para concretar tu compra. Envíos incluidos a nivel nacional. hidracerca.com.be. La irrigación del campo venezolano. Finca Los Manantiales. Caso de éxito. Nos encontramos en la finca Los Manantiales, en el Palmar, estado Yaracuy, donde se ha desarrollado un proyecto de 1 hectárea de parchita maracuyá. Como pueden observar, se trata de una parcela con una topografía muy irregular y con desniveles que pueden alcanzar los 20 metros. El marco de plantación es de 2.5 metros entre espalderas y de 3 metros entre plantas, para una población total de un poco más de 1.300 plantas en 1 hectárea. El sistema de riego es muy sencillo, depende de una bomba eléctrica de solo un caballo y la parcela está dividida en 4 operaciones de riego. Todas las líneas de parchita son alimentadas por mangueras de polietileno de 12 milímetros, con 3 goteros autocompensados de 4 litros hora para cada planta. Estos goteros brindan una perfecta uniformidad y no hay diferencia de caudal importante entre las plantas que están ubicadas en la zona alta, donde reciben poca presión, y las de la zona más baja, que están expuestas a una presión mucho más alta. El consumo de agua por planta en los momentos más exigentes fue de 25 litros por planta al día. Aspectos claves en la productividad. Plántulas de calidad. La finca Los Manantiales produjo sus propias plántulas. Se hizo un cuidadoso proceso de selección para extraer las semillas de los mejores frutos y en el vivero se dieron todos los cuidados necesarios para obtener plantas vigorosas y libres de enfermedades. Riego oportuno y bien distribuido. Desde el momento de la siembra, se cubrieron todas las necesidades hídricas de las plantas. En los primeros meses se usaron 2 goteros por planta y a partir del 5º mes se agregó un gotero adicional para llegar a 3 goteros por planta. La planta nunca entró en estrés hídrico y en los momentos más de exigencia recibía 25 litros de agua por día. Fertilización inteligente. Se combinó la fertilización edáfica convencional para cubrir la mayor parte de las necesidades de la planta con la fertirrigación para suplementar y aportar nutrientes específicos en el momento exacto que fueran necesarios, como por ejemplo, durante la etapa de llenado de fruto se hicieron aplicaciones específicas y dirigidas de potasio para favorecer el llenado. Poda. La poda es una de las labores manuales más exigentes y determinantes en el éxito de la plantación.
Consiste en podar la rama principal cuando llegue al último alambre, es decir, aproximadamente 2 metros de altura. De esta manera se activan las yemas laterales y se van a dejar crecer 6 ramas, 3 hacia el lado izquierdo y 3 hacia el lado derecho. Cada rama va a coincidir con un hilo de alambre para que éstas se extiendan 1,5 metros hacia cada uno de sus costados sin llegar a tocar la siguiente planta. Una vez formadas las ramas secundarias, se va a seguir estimulando el crecimiento ahora de ramas terciarias y cuaternarias. Estas ramas estarán ubicadas cada 30 centímetros y son ellas las que van a desarrollar la mayor parte de las flores, por ende de los frutos. Polinización eficiente. Desde el momento en que se escogió el lugar para establecer la plantación, se supo que había presencia abundante de cigarrones. Este insecto es el que mejor realiza la polinización en la parchita. El tiempo en el cual la flor está receptiva para ser polinizada es muy corto, y en el caso de que no tuviéramos suficientes cigarrones, habría que hacer esta labor manualmente. Esta es una labor bastante tediosa y que incrementa mucho los costos de producción. Control de enfermedades y encortinado. El principal enemigo de la parchita ha sido la enfermedad de la antracnosis. Este hongo ataca a los frutos y es especialmente activo durante el periodo de lluvia. La estrategia de la finca se ha enfocado principalmente en la prevención usando la técnica del encortinado. Este proceso consiste en eliminar manualmente todas las hojas y ramas viejas y ponerlas en la calle, y luego agrupar todos los brotes de ramas nuevas y fijarlo en la espaldera, para de esta forma mantener una buena circulación de aire entre los hilos. Los resultados. Esta plantación tuvo un comportamiento precoz y entró en producción a partir del 6º mes, en gran medida gracias a un buen plan de fertilización, una buena poda y a un riego constante y oportuno. En estos 11 meses de cosecha se han producido 20.3 toneladas de fruta y se espera que la producción continúe por al menos 2 años más. Ahora, la pregunta que nos planteamos al inicio del programa: ¿es rentable invertir en un sistema de riego para este cultivo? Para las condiciones particulares de esta parcela y considerando los precios promedio que se tuvieron a lo largo del año, se calcula que la inversión en un sistema de riego por goteo sería el equivalente de más o menos 1.600 kilos de fruta. Es decir, más o menos 1.2 kilos de las frutas producidas por cada planta irán destinados a cubrir la inversión en el sistema de riego. Considerando el potencial incremento que podemos tener en el rendimiento, la posibilidad de sobrellevar de una mejor manera el verano y el éxito que hemos visto en esta plantación, no parece una mala idea invertir en riego por goteo para la parchita. Esto fue todo por hoy. Estamos muy interesados en conocer todos sus comentarios sobre el riego en frutales. Además, los invitamos a que se suscriban y estén atentos a nuevos programas. Cada vez queremos llegar a más personas y contamos con ustedes para difundir esta información.